Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho. Estamos todos mirando hacia Europa del Este, con lo que sucede con esta guerra entre Rusia, Ucrania, que por supuesto no también involucra a la OTAN y a otros países. Y la verdad es que hoy queremos hablar de la otra guerra, la que no tiene que ver con los tanques, con las bombas o con las armas directamente, ¿no? Sino una guerra que se viene dando en los últimos años a partir de la tecnología y tiene que ver, muchas veces hemos hablado de ciberseguridad. Bueno, ahora se habla de ciberataque, ¿no? Un poco en el contexto de este conflicto que se viene dando. Y para hablar del tema hemos convocado a un especialista en seguridad informática, Fernando Corbalán, que además es subsecretario de Infraestructuras Tecnológicas y Comunicaciones de la provincia de Santa Fe. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, queríamos preguntarte... Bueno, como te decías, eso no es otra guerra, es parte de la guerra, digamos, es un arma más. Si tomamos la guerra con sus distintos escenarios, siempre tenemos presente tierra, agua, sí, aire. En la época del 60-70 se sumó el espacio con la carrera espacial rusa y americana. Y ahora tenemos el ciberespacio como el quinto escenario de guerra, ¿no? Y lo complejo de esto es que es la misma Internet con la que usamos redes sociales, bancos y empresas, ¿no? Tenemos dos elefantes peleándose en nuestro living, ¿no? Conviviendo con grupos estatales de ataque y actividades ofensivas, ataques de parte de ciberactivistas. Entonces es una Internet que dejó de ser pacífica y solo para chatear y hacer negocios, ¿no? Es una red un poco más compleja. Es un poco escalofriante, ¿no? Cuando planteamos que es exactamente lo mismo que utilizamos todos, ¿no? Y como vos decías, lo tenemos en el living o en nuestra casa. Es que ese es el impacto, ¿no? Que una ciberguerra que puede ocurrir a miles de kilómetros nos impacte a todos. Ese es el problema, ¿no? No es que el teatro de operaciones va a estar solamente acotado al territorio ucraniano o a los países limítrofes. Acá estamos hablando de una red global en la que una pelea ahí puede terminar con la caída de servicios en la nube, o redes sociales, o la caída total de las comunicaciones, podría ser, digamos, el alcance es impensado, ¿no? Uno puede esperar el peor de los escenarios. Bueno, inclusive se ha sabido en las últimas horas que Anonymous ha justamente entrado en acción allí, hackeado la televisión rusa, transmitiendo imágenes de Ucrania, ¿no? Sí, bueno, esa es parte de las acciones que tienen en cuenta los ciberataques o lo que es el arma de ciber dentro de un escenario de operaciones bélicas. No es la primera vez que ocurre en la historia un escenario de ciberataques. De hecho, en la misma zona, digamos, y con los mismos casi actores, le pasó a Estonia en 2007, que fue el primer ciberataque documentado, que paralizó las actividades del país completo. Era un país que tenía una alta tasa de digitalización, con bancos digitales, con educación digital, salud digital, y cuando recibió esos ataques a sus infraestructuras críticas, quedó prácticamente paralizado por semanas, ¿no? Fue un ataque compuesto a las redes de internet, de comunicaciones, y a los medios de comunicación, con generación de fake news, que tiene mucho que ver con lo que está pasando acá, y con la imposibilidad de verificarlo porque los canales están caídos o intervenidos, con imágenes que hace streaming el enemigo, digamos. Entonces se empieza a crear un caos informativo, un caos de comunicaciones, y es un poco el efecto real que tiene digamos, en un escenario físico, ¿no? Estamos hablando de un ciberataque con una correlación en un escenario cinético. Digamos, ¿cómo nos afecta un ciberataque? Y puede no haber energía, puede no haber agua, puede no haber transportes, telefonía, bancos, medios de comunicación. Ese es el impacto real de un ataque cibernético.
Claro. lo que se le llama infraestructura crítica. A nivel físico y a nivel social, digamos, las personas que están allí, digamos, bueno, en general en el mundo, ¿no? Nos puede afectar a todos. Exactamente, digamos, se crea, digamos, una de las opciones es crear caos informativo, caos de comunicaciones. Otra es la de afectar físicamente estos servicios básicos, y otra es la de intrusar la red enemiga y afectarle sus comunicaciones, sus sistemas de defensa, sus sistemas de guerra, o sus sistemas de armas, digamos. Son diferentes formas de atacar mediante el arma cibernética, ¿no? Bien. Tenés Fernando, la Fuerza Aérea, tenés el Ejército y tenés los del teclado, digamos. claro. Uno escucha muchos términos y a veces por no ser especialista los utiliza y no significan lo mismo. Quiero saber cuál es la diferencia entre una guerra electrónica y una guerra cibernética. La diferencia, la guerra cibernética se desarrolla en Internet. La guerra electrónica es mucho más amplia y tiene mucho más que ver con la interferencia y la afectación de señales radioeléctricas. Lo que puede ser un sistema de guiado de misiles, un sistema de comunicaciones. Eso es la guerra electrónica, que era un poco la anterior a eso. Hoy ya la guerra cibernética tiene mucho más, un frente de aplicación mucho más grande, porque muchos de los sistemas de armas y de defensa tienen vínculo con Internet. Y en este momento... Antes eran sistemas aislados. Claro, y en este momento en el conflicto podría decirse que se están dando las dos en simultáneo. Permanente, la guerra electrónica nunca dejó de utilizarse, ¿no? De hecho hay todo un arma dentro de la Fuerza Aérea o dentro del Ejército y de la Armada de guerra electrónica. Combinación de equipos que generan señales, bloquean señales, interfieren o intentan descifrar las señales de comunicación del enemigo. Esa es la guerra electrónica propiamente dicha. La guerra cibernética tiene un escenario mucho más amplio, como te decía, que es el de atacar incluso servicios civiles que tienen un impacto en la sociedad. ¿Se podría llegar a dar, porque bueno, ha habido a lo mejor algunos comentarios y amenazas de desconectar en todo caso a Rusia del sistema de Internet? Y digo, ¿eso podría tener un impacto o es que ellos ya lo han ensayado, por decirlo de alguna manera? Como a mí me llama la atención, porque digo, previendo esto se dio hace 2 o 3 años, creo que fue en el 2019, ¿no? En el 2019 Rusia hizo un ejercicio de desconexión. Ellos tienen lo que le llaman la RUNET, que es la red interna de Rusia, la red soberana Rusia, que incluso está regida por una ley. Las actividades están regidas por ley, cualquier actividad de hackeo o ilícita tiene un peso penal. Pero ellos hicieron un ejercicio en 2019, en abril del 2019, de desconexión. Preveían un escenario bélico de desconexión, por ejemplo, de corte de cables submarinos. Y simplemente probaron cuál era el impacto, ¿no? Cuál era la autonomía que podían tener sus sistemas internos a nivel de país, transporte, bancos, sistemas de comunicaciones, sistemas de armas, respecto a un corte de la Internet. Y de hecho fue una experiencia muy positiva, salieron muy bien parados de eso, y evidentemente tenían previsto esto y tenían medido los riesgos y medido los alcances. No es casualidad, digamos, que pueda ocurrir. Ellos lo tenían perfectamente medido. De hecho, a ver, ellos tienen algo que yo les llamo soberanía tecnológica. Son dueños de la tecnología. Nosotros dependemos absolutamente o casi absolutamente de terceros, de países extranjeros. Tenemos cierta carrera aeroespacial o en medicina, pero dependemos muchísimo del extranjero. Ellos tienen su propio sistema de geoposicionamiento. El GPS es americano, ellos tienen el GLONASS, como China tiene el Beidou, tienen su propio sistema de transacciones bancarias, si lo sacan del SWIFT, tienen su propio sistema, que es el SPF, que lo pusieron en marcha en 2017, ¿no? Ten en cuenta esta previsión de una escalada futura. Igual que los chinos pusieron en marcha el CIPS en 2015, ¿no? Claro. Entonces, ellos previendo un escenario futuro fueron tomando independencia y autonomía. Obviamente sincronizarán eso a través de China, pero son países con una enorme soberanía tecnológica y con un potencial cibernético muy grande. Ten en cuenta que
Rusia exporta servicios informáticos por el mismo valor que exporta agricultura. Wow. O sea, es muy potente la industria informática y de ciberseguridad en Rusia. Por ende, eso trasladado al eje militar, estamos hablando de una potencia, no solo militar física, sino cibernética. Con lo cual digamos, se pone interesante porque nunca ocurrió la aplicación de semejante volumen de acciones en el ámbito cibernético. Interesantísimo, te agradezco muchísimo por este tiempo y por acercarnos, ¿no?, a esta realidad que se está dando, pero que muchas veces por no ser especialistas o entendidos en el tema nos resulta extraña. Es muy interesante poder escucharte y gracias, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil bajar un concepto tan abstracto, ¿no?, como la cuestión cibernética y especialmente la guerra cibernética, pero que tenemos que pensar que nos puede ocurrir a todos, como ocurren los hackeos. Pueden ocurrir caídas masivas de servicio que nos afectan realmente a todos.